Hola profesor y compañeros, en este video voy a hablar sobre mi camino lector, haciendo hincapié en aquellas lecturas que me marcaron o que me dejaron una enseñanza profunda, aquellas lecturas que yo nunca me esperaba. Mi camino lector empezó a los 8 años a través de los libros que venían en la revista Genios, que estas yo podía acceder a ellas gracias a mi padre que me las traía. Empecé a leer los grandes éxitos de Disney, como era Cars, Buscando a Nemo, Los Increíbles, que la mayoría de esas películas ya la había visto, pero ahora las tenía en los libros. Estas lecturas, por parte, eran obligadas por mis padres, pero también me ganaba la curiosidad de saber si en el libro era lo mismo que en la película, si pasaba lo mismo, si tenía la misma secuencia, si los personajes eran los mismos, de saber cómo una película podía estar en una hoja. Gracias a estos libros pude avanzar hacia otros. Estos también eran de revista Genios. Era la saga de mis primeros clásicos. Me encontré con historias, personajes, mundos que nunca había visto o escuchado. Empecé a leer El mío Cid, El Conde de Montecristo, Robin Hood, El Rey Arturo. En mi mundo lector entró la capacidad de poder imaginar lo que estaba leyendo. Empecé a descubrir que con los libros conocía el mundo, conocía otros paisajes, otras historias, otras épocas, pero siempre con una lectura que era fácil de entender. Luego de esto empecé con la saga de los grandes libros ilustrados donde se encontraban los mejores cuentos de magia, de aventura, de hadas, terror, pero esta vez mi capacidad de imaginarme, de viajar en esa época, en ese tiempo, se volvía algo tedioso, algo que ya no me gustaba. Vi que a su vez la lectura en mi casa no era promovida por nadie, yo era el único que leía y en algunas veces era por obligación. Luego entrando a la secundaria no tuve tanta lectura de textos o cuentos, simplemente los académicos, pero eran leerlos para probar y ya, como La gallina degollada, El gato negro, El Martín Fierro en su tiempo, mitos clásicos. La verdad que no generaba ningún interés en mí. Y el profesor tampoco hacía tanto para que eso estuviera en nosotros como grupo. Empecé a leer mucho lo que es la música, esa música que habla del barrio, del pueblo, de la esquina. Empecé a seguir a un grupo llamado La Monada, conformado por los hermanos Ninzi, que te cantaban la realidad con palabras sencillas y justas. Empecé a seguir a mi cantautor favorito, Marcos Bainotti, que en sus canciones tocaba temas políticos, sociales, personales, hablaba de filosofía. Eran canciones narrativas porque te contaban una historia, pero que a su vez eran líricas porque tenían un sentimiento profundo. Es como si de un cuento extrajera una parte para ponerle música y sentimiento. A la edad de 16, 17 años empecé a indagar en la biblioteca de mi padre. Ahí encontré un libro maravilloso, Aquellos que aman, en donde tenía plasmado las historias que la gente mandaba al programa Viva la Radio, conducido en ese momento por Ronnie Varga en Cadena 3. Cuando leí ese libro encontré la felicidad, pero la felicidad que me daba la otra persona, saber que esa persona era feliz. Encontré en los libros la felicidad de la lectura.
encontré los sentimientos, porque por ahí esas historias no siempre eran de amor, eran de enfermedad, eran de desamor, eran de todo tipo, pero encontré en la lectura la posibilidad de generar sentimientos, de saber que hay personas que sienten y que lo escriben, pero de manera cotidiana. Otro libro que encontré y guardo hasta el día de hoy en mi mesita de luz, como si fuera la solución de todo, es Alforismo de Oro de José Naroski. Con ese libro descubrí que la vida está llena de frases, que siempre es un momento oportuno para recordarlas y reflexionar del por qué. Descubrí que la vida puede ser leída, que las personas son lectura, que yo me puedo leer. Me empecé a cuestionar del porqué, de por qué yo pienso así, por qué la otra persona piensa así. O empecé a reflexionar de que cada acción tiene en su fondo un mensaje. Empecé a indagar de todo, de por qué yo pienso que la luna es algo de energía y por qué mi vecino piensa que la luna significa que ya cayó la noche, que es hora de ir a dormir. Mi camino lector al día de hoy se encuentra en la lectura académica de mi educación superior. Nunca me imaginé leer y disfrutar de obras como Ilíada, Odisea, El Cantar del Mío Cid, poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, tragedia de Sófocles o la tragedia de Fedra, por ejemplo. Pero gracias a mi profesora Sandra Peralta, al día de hoy puedo decir que tengo un amor especial por la literatura infanto-juvenil. Tal vez porque en mi juventud no tuve amigos o compañeros que me acercaran a ese tipo de lectura. Pero en ella hoy encuentro amor, la verdad. Es la realidad embellecida en otros mundos. O tal vez la realidad tal y como es, permitiéndome que luego de esa lectura pueda ver el mundo de otra forma y cambiar mi manera de actuar en él. Bueno, hasta acá llega mi camino lector al día de hoy. Espero poder robarle tiempo a la vida y tener más lecturas, en especial la lectura de mí mismo, de conocerme muchísimo más, sabiendo que así voy a poder ayudar al resto, a las personas que me cruce, a las más cercanas, generando seguridad y confianza. Muchísimas gracias por su atención.